Chicos, el día de hoy vamos a ver vaso, vaso y páncreas. Primero vamos a comenzar con vaso. Cuando hablemos de vaso, hay que tomar las consideraciones en generales, como por ejemplo, dónde se encontraba el vaso al costado del estómago, ¿verdad? No tiene ninguna función digestiva, solamente que su compartimiento es adyacente, ¿verdad? Miren, aquí está el estómago, ¿verdad? Y hacia la mano derecha, en este caso, está el vaso. Ahora, el vaso es un compartimiento supramesocólico y está en la celda esplénica. Y la celda esplénica es aquella que tiene relación con quién, no solamente el vaso, sino con el páncreas, que también van a ver que tiene relación, y con parte del estómago, ¿ya? Angie, pero si el vaso no tiene funciones digestivas, ¿cuáles son sus otras funciones? A, ayuda en lo que es la hemocateresis, ayuda en lo que es el almacenamiento de los glóbulos rojos y ayuda en la producción de los linfocitos y producción de anticuerpos. ¿Qué pasa? El vaso en realidad es una estructura que está llena de sangre, llena de eritrocitos, ¿ya? Ayuda a destruir los eritrocitos, los glóbulos rojos que están viejos y forman nuevos, ¿ya? Pero el momento también de ayudar en esa formación, como que desechar, ¿verdad? Almacena a los nuevos glóbulos rojos. Entonces, por eso cuando uno toca el vaso, cuando el vaso sufre una alteración, algún tipo de lesión, hay que tener cuidado porque podemos tener una hemorragia a nivel interno, ¿ya? Porque está compuesto de glóbulos rojos que son los eritrocitos. Pero aparte de tener esa función, ¿verdad? De lo que es la hemocateresis, el almacenamiento, sirve como un órgano linfoide. ¿Por qué? Porque ayuda en la producción de los linfocitos. Y los linfocitos, acuérdense, son aquellos, ¿verdad? Que son aquellos soldaditos, peones que van a ayudar a tu cuerpo cuando un agente patógeno, ya un agente que está del exterior o puede ser también interno, entra y causa un daño, una alteración que produce un desequilibrio en tu homeostasis. Entonces, ahí en el vaso hay una formación de estos linfocitos que pueden ser linfocitos T, linfocitos B, ya, y de los linfocitos B, cuando estos proliferan, se desarrollan, es como que se potencian, salen y nacen los famosos anticuerpos, ¿ya? Que son aquellos que llegan a tener un tipo de defensa, ¿no? Un poco más compleja, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces. Consideraciones generales que debemos de tener acerca del vaso. Para ver cómo se encuentra, hay que ver su ubicación, ¿verdad? Cómo está situado aquí. El vaso va a tener un límite superior, va a tener un límite medial, va a tener límite lateral, posterior e inferior. Entonces, cuando hablemos del superior o lateral, es decir, aquel que está arriba y hacia afuera, vamos a hablar que está en compartimiento ¿con quién? Con el diafragma. Luego vamos a hablar de un límite medial, más al centro, ¿verdad? Más a la zona hacia mí. Vamos a hablar que se encuentra ¿con quién? El páncreas. Acá no lo vemos, pero el páncreas también tiene relación. Y no solamente con el páncreas, sino con la cavidad o la transcavidad de los epiplones. Está más o menos ahí. ¿Ya? Muy bien. Y cuando hablemos allí del límite posterior, ¿qué está detrás del vaso? A un riñón, pero no cualquiera, sino el riñón izquierdo, ¿verdad? Porque este lado de acá es la izquierda. Muy bien. Y cuando hablemos del límite inferior que está debajo del vaso, vamos a ver que aquí se encuentra, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Un ángulo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el ángulo del colon que tiene que ver con el vaso y con el páncreas? El ángulo esplénico del colon, sobre todo con el que está al costado del vaso, el ángulo esplénico, ¿ya? Es la unión de, acuérdense, el colon transverso que va así y el colon descendente que es el que baja. Bien. Angie, ¿y el vaso cuáles son las formas y dimensiones que va a tener? Cuando hablemos de forma, vamos a ver que es como si fuera un poco como una habichuela, ya, pero más grande. Es mucho más grande que un riñón, ya pesa bastante. Cuando hablemos de borde, ya vamos a hablar de que va a tener dos bordes. Un borde anteroposterior, que es aquel que se va a chocar con la parte del estómago, y un borde posterior, que se va hacia las costillas.
¿ya? El ántero superior viene, acuérdense, de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces va desde la novena costilla, por donde va a estar el estómago, ya el eje del estómago, hacia dónde, hacia afuera, que va a ir hacia la 11ª costilla. Ahora acuérdense que tiene forma de una vitas, ya de una habichuela, tiene una forma ovoidea. Y miren, acá si estamos viendo va a tener una parte que es convexa y una parte que es cóncava, ¿no? Miren, acá tenemos como que está hundido, ¿ya? Y luego tenemos uno que parece que subiera, ¿no? Como un chinchoncito. Tenemos dos partes, una convexa y una cóncava. Angie, el peso del vaso, acuérdense que sí es durito, pesa. Será aproximadamente entre 120 a 300 gramos. Y esto es variable, porque acuérdense que no todos tenemos las mismas estructuras, ¿no? O sea, es relativo. Por ejemplo, en mí puede pesar 150. En mi hermano, que es más alto, que es un poquito más gordito, pesará, no sé, 290, ¿no? En mi papá pesará 300. En mi mamá pesará 180. Entonces es variable ese peso, ¿ya? Ancho. El ancho puede ser aproximadamente entre 7 centímetros, ya el grosor, y la longitud, si va a ser un poco más, va a ser de 7 centímetros. El diámetro, acuérdense que va de un lado al otro, de anteroposterior a posterior, supuestamente, va de 3 a 4 centímetros. Digamos, la morfología externa. Vamos a hablar que el vaso va a tener dos caras. Perdón, dos formas. Una morfo interna, que es lo que está dentro del vaso, y una morfo externa. Cuando hablemos de la morfología externa, vamos a hablar de caras y de bordes. Y acá quiero que presten atención. Cuando hablemos de caras, vamos a encontrar que se encuentra, por ejemplo, en el lado de la cara lateral, es decir, la cara que va hacia afuera, acá, que es convexo. Esta es una de por acá. ¿Qué cara es? Es la cara diafragmática. Vamos a ponerle una. Y si yo hablo de la cara que es cóncava, o sea que es como como que se hunde, ¿verdad? Ahí, esto es cóncavo. Un huequito. Estaré hablando de la cara medial. Esta es una acá, medial. Y en la cara medial voy a ver que está, como está al costado del estómago, también se conoce como cara visceral. Ahora, esta cara, que es cóncava, va a tener dos impresiones. La primera que ves acá con el 2B, este que te he dibujado, que te he subrayado, es la cara que va a tener relación con ¿qué órgano? Con el estómago. Por ende se llama cara gástrica. Sin embargo, hay una que está un poquito más al fondo, como quien llegando hacia la zona lateral, que es esta de acá, ¿verdad? Esta de acá es la cara renal, porque acá se encuentra el riñón izquierdo. Y chicos, el riñón izquierdo. Ahora, ¿qué pasa? Voy a tener también que ver con la cara basal. La cara basal se encuentra acá, en la base. ¿Ya? Entre estas dos caras, ¿qué estoy viendo? Ah, hay un hilio, ¿verdad? Es un pedículo, pero este pedículo es el pedículo, voy a hablar del pedículo esplénico, el pedículo que va a estar a nivel del vaso, ¿ya? Acá vamos a ver los bordes. Voy a encontrar dos bordes. Un borde posterior, acuérdense que está por detrás, un borde anteroposterior que está adelante, y voy a hablar de un borde que se encuentra, ¿no?, en la parte de la base, aquí. Entonces, cuando hable del borde que está hacia atrás, el posterior, voy a ver que está de acuerdo o está confinado ¿con quién? Con la cara renal, con la cara diafragmática. Cuando hable de este borde de aquí, el borde anteroposterior, ¿de quién voy a hablar? Voy a hablar de la cara gástrica, ¿ya? Gástrica. Cuando pase acá a nivel del borde medial, en la zona, bueno, a nivel acá en la zona medial, entre ambas caras, voy a hablar del borde medial. Y ese borde medial, chicos, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda porque por ahí pasa el hilio esplénico, ¿ya? Y hace como una I invertida, donde van a pasar vasos, arterias y algunos nervios. Y eso es lo que vamos a ver acá. Por último, ya el vaso va a tener también dos polos. Un polo que va a ir hacia la zona de arriba, polo superior, y un polo que va a ir hacia abajo, hacia acá. El polo superior se va a dirigir hacia la columna, pero va a ir
de arriba hacia atrás, ¿ya? Y va a llegar aproximadamente hasta la apófisis venosa de la vértebra torácica 11. En cambio, el polo anteroinferior, este que está abajo, ¿ya? Va de atrás hacia adelante y está conjugada ¿con quién? Con el ángulo esplénico y con el ligamento frenocólico. Ahora, esto de acá, ustedes también, dime. Una pregunta, con respecto a las caras, la cara, la cara más lisa, ¿esa no se llamaba cara diafragmática? Sí, ¿por qué? Ah, porque creí que, o sea, y la cara visceral tenía dos, como... Lo que pasa es que el vaso ya va a tener compartimientos lisos y compartimientos que están hundidos. Los compartimientos que están hundidos son donde ahí van a ir las impresiones diafragmáticas, las impresiones renal, gástrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son como compartimientos. Es como que tuvieras un rompecabezas, ¿no? Entonces, es como que tienes una parte que está así y tienes la otra que está así. Entonces, para que como que todo llene, ¿me entiendes? Tiene que uno estar más hundido que el otro, porque es como que uno es el hueco y el otro es como que el relieve. Cuando el hueco y el relieve se unen, entonces ya no va a haber ningún tipo de estructura que pues pueda dañar esa unión, ¿verdad? Entonces por ello es que tienen que haber esas como que depresiones para tanto el riñón y para tanto el estómago, porque ambos van a entrar y van a tener su lugar ahí, ¿ya? Y entre ambos es donde está el hilio. ¿Por qué? Porque el hilio lo que hace es, debe de irrigar dentro del vaso, ¿verdad? Porque acuérdense que el vaso que tiene un montón de estructuras eritrocíticas y los eritrocitos, los glóbulos rojos son parte de la circulación. Entonces, por ello es que ven esas redes, ¿no? Que están ahí como que metidas, son los vasos, vasos arteriales, las venas, porque hay irrigación y hay drenaje. ¿Ya? Ahora, el compartimiento liso, ¿dónde está? No se ve por acá, se ve por delante, ¿verdad? Es toda la parte superficial, ¿verdad? Del vaso, que pues tú le vas a tocar y no vas a ver ningún tipo de relieve, ningún tipo de depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente en la parte de atrás, en esta zona de acá que estamos viendo, es aquella la que se va a conjugar con el estómago, con el riñón, ¿verdad? Sus huequitos para que ingresen, ¿no? Porque mira cómo está ubicado el estómago. El estómago está acá, ¿verdad? Y el riñón está por detrás, está por acá. Entonces, ambos, ¿no? Están posteriormente, la cabecita del estómago, parte del fondo, ¿verdad? Está ahí. Igual que del otro lado del riñón, está su cuerpo completo metido hacia atrás. ¿Ya? No sé si resolví tu pregunta, Mica. ¿Y dónde lo vas a ver entonces la parte superficial? Ah, por delante. Por delante, porque por delante no pasa nada, ¿no? ¿Dónde yo veo todas esas depresiones? Están por bien. Ahora vamos a encontrar los elementos de fijación. Los elementos de fijación, chicos, ya les he dicho, son como que ganchitos que hacen que tu vaso pues no esté moviéndose de un lado al otro y lo mantenga fijo, ¿verdad? ¿Y quiénes van a ser los medios de fijación? Ah, primero hay un compartimiento que es la celda esplénica, ¿ya? Donde ahí lo van a retener, respectivamente, van a como que sostenerlo, ¿verdad? Entonces, y esa celda esplénica, ¿ya? Voy a encontrar 3 tipos de epiploms y un ligamento, que son parte de lo que se conoce como la transcavidad epiploica. Y la transcavidad de los epiplones es, ustedes conocen el epiplom menor, el epiplom mayor, ¿verdad? La transcavidad está detrás de ambos epiploms. ¿Ya? Entonces ahí encuentro otros, por ejemplo, el epiplom gastroesplénico. ¿Por qué? Porque tiene que ver a nivel del estómago y a nivel del vaso. Ahora, así como van a escuchar el término gastroesplénico, también van a escuchar el término lienoesplénico. Y no quiero que se asusten ni piensen que es algo del otro mundo porque es un sinónimo. Gastroesplénico o lienoesplénico. Otro es el epiplom lienonrenal, o también llamado epiplom lienonrial, creo que es, pero más lo van a conocer como el epiplom lienonrenal.
¿ya? Luego está el lieno pancreático, ¿ya? Y por último voy a tener a un ligamento que está literal sosteniendo el vaso con el colon, que es el ligamento lienocólico. Entonces vamos a comenzar desde acá, ¿ya? Este que está sosteniendo a nivel del estómago, este es el estómago, vamos a ponerlo con otro color. Este es el estómago y este es el vaso, ¿verdad? Entre ambos hay un ganchito a este nivel. Ese ganchito es el ligamento lienogástrico. Ahora, el otro, entre el vaso y el riñón, que es este de acá. Entre ambos hay un ganchito. Ese epiplon es el epiplon lieno-renal. Falta uno o faltan dos. Miren, acá está la colita del páncreas, ¿verdad? Y acá tengo el vaso. Entre ambos tengo el otro epiplon, que es el epiplon lieno-pancreático. Y por último tengo acá, ¿qué es esto? El ángulo, ¿verdad? El ángulo del colon, el ángulo esplénico. Y acá está el vaso, ¿verdad? Perdón, sí, el vaso. Entonces, entre ambos, miren, acá se ve mucho mejor. Este ligamento que está adyaciéndolo, ¿no? Está como que fijándolo para que no se escape. ¿Quién es? El ligamento lienocólico, ¿ya? Son 4 medios de fijación. Vámonos ahora a la irrigación. Chicos, el vaso presenta irrigación a nivel de varias arterias. Sin embargo, sorry chicos, la arteria que va a tener un mayor porcentaje de irrigación, que es como que la mamá que parte a los demás, es esta de acá. Es la arteria tortuosa. ¿Cómo se llama la arteria tortuosa? La arteria esplénica o también llamada arteria liénica. De acá van a partir diversas arterias que son ramas colaterales, ¿ya? Y ramas terminales que van a adosarse ¿a quién? Al vaso que está acá. Entonces, vamos a ver que de esta esplénica nace una rama que va hacia arriba. Esa es la rama superior, ¿ya? La rama superior de la arteria esplénica. Voy a tener otra rama que baja. Esa es la rama inferior. Y entre ambas ramitas, entre la rama superior y la rama inferior, ¿ya? Voy a tener acá, ¿qué cosa? Vasos, que son ramitas más chiquitas. Una de esas ramas, de la rama superior, voy a tener unos vasitos que salen netamente para la parte del vaso. Son chiquititos. Esos son llamados los vasos cortos. Miren, entran de frente. Y tengo otra, voy a ponerlo con color verde, que de la rama superior va, pero se inserta hacia la parte, al polo superior del vaso. Esta es la arteria polar superior. Ya, polar superior. ¿De qué rama sale la polar superior? De la rama superior. ¿De qué arteria? De la arteria esplénica. Ahora, de la rama inferior también salen ramitas chiquitas, ¿ya? Que una de ellas es la grande, que se conoce como la gastroepiploica izquierda. Y esta es tremenda y mira, se va hasta por acá. ¿Por qué? Porque va a llegar ¿hacia dónde? Hacia la curvatura mayor del estómago. Sin embargo, voy a tener otra que ya no sube, sino está baja. Y baja al polo inferior ¿de quién? Del vaso. ¿Cómo se llamará esa? La arteria polar. ¿Que sale de dónde? De la rama inferior. ¿De quién? De la arteria esplénica. ¿Ya? Angie, ¿y ahí queda? No. No, porque también pueden encontrar, es otro término, que la rama terminal superior ya es la llamada arteria polar superior. Y que la rama terminal inferior es la llamada arteria polar. Sin embargo, la arteria polar superior siempre la voy a encontrar. ¿Ya? La voy a encontrar, siempre. Puedes ver en algunos casos algunas excepciones donde no, pero es más probable que la encuentres. La que sí es más inconstante que la polar superior es la polar inferior. Es así, no puedo yo como que decirme al 100% que las voy a encontrar. En cambio, todavía tengo más probabilidad de encontrar a la polar superior. ¿Ya?
Vamos a bajar ahora acá, al Disculpa. drenaje. Dime. Sí, disculpe una pregunta. La polar inferior y superior entonces no son colaterales, son terminales. Sí, son terminales de la rama superior, ya, e inferior. Y, Acuérdate, rama superior y rama inferior son terminales. Ya, y y las, acuérdense que ambas son inconstantes. Sin embargo, ¿con quién voy a tener más probabilidad de encontrarme? Con la polar superior. Mucho más que quién, que la polar inferior. La polar inferior sí ya es, la puedes, como que no, ya ahí no te debes ni de asustar, ni de decir, pucha, no sé, una atrocidad que mi paciente no tenga esa arteria, no, porque, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar ahora del drenaje. Todos los productos, acuérdense, disculpen, dime. sí, sí, o sea, con ese aspecto tenía una pregunta. Y las otras que aparecían como La gastrobiploica, los vasos cortos, ajá. eso sí lo voy a encontrar. Ah, te preguntaba si esas eran colaterales o eran terminales también. No, esos son colaterales. Acuérdate, la gastrobiploica es colateral y los vasos cortos también es colateral. Las que son ramas terminales son las polares, ¿ya? Polar superior, polar inferior. Bien, hablemos ahora del drenaje. ¿Qué sucede? Acuérdense que todo órgano necesita botar, ¿verdad? Así como llega sangre, necesita botar sangre. Entonces, esos productos de desecho van a través de los conductos de las venas, ¿verdad? ¿Y qué vena acá va a ser la importante? También la vena tortuosa, la vena esplénica, esa acá, ¿ya? Y la vena esplénica, chicos, ustedes ya saben que es de suma importancia, porque cuando se junta la vena esplénica más la mesentérica superior y drenan la sangre a este nivel, que se forma la vena porta, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la esplénica ya me va a ayudar porque va a hacer todo el desecho que viene por acá, se junta y llega hasta la vena porta. Entonces, las venas que van a ir a nivel tanto del vaso van a ser la porta, porque acuérdate que la sangre se va a juntar, la mesentérica superior, ya, y la vena es. Angie, ¿y qué otra cosa más debo de saber? Cuando hablemos del drenaje linfático, ahí voy a hablar del conjunto de los grupos linfoides, ¿verdad? Y es que estos grupos linfonodales, chicos, tienen la característica de ir al costado de arterias, ¿ya? Por ejemplo, acá en la imagen creo que se ve clarísimo, vamos a hacerle zoom, ¿ya? Ahí, miren, ¿cómo están los grupos linfonodales, que son estos de acá? Están al costado, están adyacentes ¿a quiénes? A las arterias. ¿Y qué arterias yo tengo a ese nivel? La arteria esplénica, ¿verdad? La arteria mesentérica superior, ¿verdad? Pero los que me van a ayudar en el drenaje van a ser esta. La arteria hepática común, el tronco arterial celíaco, que ya sabes, mira que viene desde por acá, ¿verdad? A nivel sale de la arteria aorta abdominal. Me va a ayudar la arteria gástrica izquierda, me va a ayudar parte del hilo esplénico y la arteria esplénica suprapancreatal, ¿no? Entonces, acuérdate que los linfonodos que hacían ayudaban con el drenaje restante de quién, de las venas, ¿verdad? Entonces, como estos van a drenar la linfa, ¿ya? Van a poder irse por vías tanto la epiploica mesentérica, tanto por la cisterna de Petec, que es una cisterna que ya hemos visto que forma parte de quién, de los grandes linfonodos, ¿verdad? Y todo eso va a llegar a una zona, porque acuérdate que el desecho no queda, ¿no? A nivel del cuerpo, tiene que llegar como que al basurero. ¿Dónde es ese basurero? El conducto, ¿ya? ¿Y dónde se encontraba el conducto torácico, chicos? ¿Se acuerdan? Va de la línea media del ángulo yúgulo-subclavio, ¿verdad? Hacia ahí va el conducto. Por último, vamos a hablar de lo que es la inervación del vaso. Y es que el vaso, chicos, tiene una inervación de dos, del plexo celíaco, ya, y de las fibras simpáticas, ya, que van a ir alrededor. Uno de los plexos que forma parte del plexo nervioso celíaco es el plexo solar, ¿verdad? Ahí se van a encontrar esas fibras ganglionares simpáticas que viajan a través de quién. Mira, ¿qué arteria tengo acá? La arteria esplénica, ¿verdad? Entonces,
Cuando, por ejemplo, se da el tipo de lesiones o alteraciones, se va a dar lo que se conoce la esplenectomía del vaso. ¿Y por qué se puede dar una esplenectomía? O sea, tener que extraer el vaso. Esto ya es clínica, ¿ya? Porque puede haber una ruptura, y acuérdate, si hay ruptura, ¿qué hay? Hemorragia. Porque puede haber linfomas, ¿ya? Porque puede haber conductos de desecho que se han quedado atorados ahí. Porque puede haber tumores de órganos que se han diseminado hacia el vaso o que están atorados también. Y porque pueden haber traumatismos abdominales. Cuando uno se cae, se fractura las columnas, perdón, las costillas, y acuérdate que las costillas, la novena y la onceava, tienen relación con el vaso, ¿ya? Cuando uno ha tenido un trauma, no sé, por ahí alguien le ha pegado, le han asaltado y le han pateado a nivel de las costillas, a nivel de qué, del conducto supramesocólico, ¿verdad? A ese nivel también puede haber de que haya habido una ruptura de vaso. Lo primero que uno tiene que buscar en un paciente, ¿hay hemorragia interna o no hay hemorragia interna? ¿Por qué? Porque si hay hemorragia, yo tengo que aplicar la esplenectomía, tengo que aplicar cómo poder detener esa hemorragia para que mi paciente pues no pierda más sangre de la que ya ha sido derramada, ¿verdad? Entonces tengo que actuar fast. Muy bien. Ahora sí, vámonos al páncreas. Páncreas, chicos, hemos venido hablándola cuando mencionamos, ¿qué cosa? El duodeno, ¿verdad? Porque acuérdense, la cabeza del páncreas, el cuello del páncreas tenía que ver con ¿quién? Con la segunda, primera, tercera porción, hasta cuarta porción de ¿quién? Del duodeno. Entonces ya lo conocemos un poco. El páncreas, chicos, es un órgano tanto exocrino como endocrino. Es decir, segrega hormonas, ¿ya? Las almacena, ¿ya? Y también las bota, ¿ya? Secreta hormonas. ¿Como quiénes? La insulina, el glucagón, ¿ya? ¿En dónde está situado? En el compartimiento mesocolon transverso, ¿ya? Porque acuérdate que estaba hablando de quién, a nivel del duodeno, ¿verdad? A nivel de... acuérdate que el duodeno es un límite posterior de quién, del mesocolon transverso que está adelante, ya está ahí en ese rectangulito, ¿verdad? Que nosotros vemos. Vamos a ver que tiene una proyección vertebral. Cuando yo ubique las vértebras L1 y L2 hacia adelante, voy a tener el páncreas. Y acuérdense, cuando hago mi topografía abdominal, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo van a ser parte de lo que agarra cabeza, cuello y esta cola del páncreas. Ahora, forma y dimensiones. ¿Cómo es? Es como una lengüita. Y, o sea, yo lo veo así, como el páncreas, yo me imagino una lengüita medio de color, una piel así tipo un poco amarillenta, ya tiene una forma alargada, el espesor aproximadamente de 2,5 centímetros, el peso de 70 a 110 gramos, ¿ya? Las funciones, entonces, netamente del páncreas, Angie, si tú me has hablado de que tiene ambas, exocrinas y endocrinas. Cuando ustedes escuchen el término endocrino, siempre acuérdense, chicos, de la función hormonal. Endocrino, endocrinología, que son cursos que más adelante vas a llevar, tiene que ver con las hormonas. ¿Y qué hormonas el páncreas va a secretar? La insulina y el glucagón. La insulina porque va a ayudar en el metabolismo de los carbohidratos y el glucagón porque es el antagónico de la insulina. Porque acuérdate que en todo órgano, en todo nuestro cuerpo tiene que haber un equilibrio. No puede haber más y no puede haber menos. Si yo tengo insulina, debe haber un antagonismo, ¿verdad? Debe haber alguien que a la insulina no le haga pues secretar así por así de más, ¿verdad? Tiene que haber alguien que como que lo apacigüe, que le diga, oye, insulina, tranqui, déjame a mí hacerme mi función, ¿verdad? Y como que apaciguarlo. En ese caso, la hormona del glucagón es aquel, ¿no? Que le dice a la insulina, ¿sabes qué, brother? No te sobreexaltes, ya, no hagas más de lo normal porque yo estoy acá para impedir, ¿ya? Esa es su función endocrina. En cambio, si hablamos de una función exocrina, acuérdense que es algo que va a salir. Exo es salida. Entonces acuérdense que como el páncreas está al costado del vaso, también va a tener una función a nivel digestivo, ¿ya? ¿Y por qué, Angie? Porque, por ejemplo, en el páncreas van a haber 3 enzimas gástricas, ¿ya? Que ayudan con ese jugo ástrico que va a haber. ¿Como quién?
la enzima amilasa, la enzima lipasa y el tripsógeno. La amilasa porque hace que los carbohidratos que uno coma, o sea, por ejemplo, tu pan, no sé, otro carbohidrato, las frutas, tu papa, tu camote, ¿ya? Segrega esa amilasa, lo muele, ¿verdad? Lo destruye y recién pasa a nivel de los intestinos. La lipasa hace lo mismo, pero ya no se encarga de carbohidratos, sino ¿de quién? De los lípidos, ¿no? Te compras, no sé, tus papitas fritas así de la tía Veneno que, pucha, ves en su sartén y ya ves que ya está saliendo sarro, pero a nivel de quién? Del aceite que la tía le ha echado, ¿no? Ahí, entonces ahí también está como que ayudando a todos esos lípidos que en el estómago está a destruirlos, ¿no? Para que pueda pasar como, ¿no? Como una masa un poco más digerible, más pasable a nivel de los intestinos, delgado y grueso. Muy bien, y el triptógeno ya no se encarga ni de carbohidratos ni de lípidos. Este exclusivamente se encarga de proteínas. Cuando te comes tu pollito a la brasa, cuando te comes, no sé, pues tu rica hamburguesa, ¿ya? Entonces ahí hay proteínas, aunque la hamburguesa ahora es, ¿no? Pero igual, la carne es proteína, así que ya, ¿me entiendes? Y así, o sea, se encarga de lo que es triturar, ¿no? En ese jugo gástrico que secreta enzimas, ácidos, ¿ya? Todo para poder demoler. Vámonos ahora a la morfología externa. Así como el vaso, ¿no? Tenía polos, tenía caras, tenía bordes, ¿ya? El páncreas es más fácil. El páncreas va a tener una cabeza, que es esta de acá. Va a tener un cuerpo, que es este por acá, y va a tener una cola. Angie, y el cuello está acá. Vamos a ponerle otro color. El cuello está acá. Ahí está, cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza, acuérdate que siempre va a estar a nivel del marco duodenal, ¿verdad? Y justamente, ¿por qué? Porque presenta un proceso uncinado. O sea, como que si cabiera, ¿no? De manera más exacta a nivel del duodeno. El cuello, chicos, el cuello es delgadito, ya no es grueso, no, es delgado, mide aproximadamente 2 centímetros. Y la característica es que va a estar ahí acompañada de vasitos, que son los vasos mesentéricos. El cuerpo del páncreas es la parte más extensa, más larga, ¿ya? Y la cola, pues, está al final, es la que tiene el contacto directo con el vaso, ¿ya? Muy bien, hablemos ahora de las relaciones. El páncreas, chicos, tiene relaciones. Tiene relación a nivel de la cara anterior, de la cara posterior, de la cara inferior y superior. Cuando hablemos de la cara anterior, mira, ¿de qué te vas a acordar? Del marco duodenal, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener que tiene que ver con quién, un mesocolon transverso hacia arriba. Y esta fue pregunta del pasito. ¿Por qué? Porque, ¿qué está arriba? ¿Qué está arriba del páncreas? Esto de acá, ¿verdad? Y este conducto es el colédoco, pero la zona que va a llegar hasta acá arriba, ¿qué era? Que está a nivel del hígado, que no se ve obviamente, es la vesícula biliar. La vesícula biliar antes que el propio conducto colédoco, la vesícula biliar es la que tiene su porción hacia arriba, ¿ya? Y cuando hablemos que está hacia abajo voy a tener el proceso uncino. Acá voy a ver las relaciones, por ejemplo, ahora con el cuello. Y yo les dije, ¿qué había en el cuello? Los vasos, ¿no? Los vasos mesentéricos que van a estar acá. A este nivel, a este nivel. A nivel del cuello voy a tener dos. La vena mesentérica superior y la vena porta, que estamos viendo acá. ¿Verdad? Miren. Este número 2 es la mesentérica superior y cuando se junta con la esplénica que me forma, este de acá, que es la vena porta. Y en la cabeza, en la cabeza sí voy a tener, ahora sí, al conducto colédoco, porque es, mira, ¿de dónde sale? Desde la primera parte, ¿verdad? Y voy a tener al inicio de la vena porta, ambos, ¿ya? Voy a tener al conducto colédoco y al inicio de la vena porta. Chicos, sorry si estoy bostezando mucho, como les comenté, había tomado una pastilla antes de comenzar la clase porque estaba un poco media mal y me tiene media así zombie, ¿ya?
Les pido disculpas porque no es lo ideal que no esté bostezando. Bien, y con respecto a las relaciones, ¿qué voy a tener con respecto al cuerpo? ¿No? Ahora ya no estamos hablando de la cabeza, ahora estamos hablando del cuerpo, o sea, de esta zona del cuerpo, más o menos. Voy a tener que con respecto a la cara anterior, mira, ¿quién está delante? El estómago, ¿no? La cara anterior del estómago. Allí, ¿y quién se encuentra atrás? Ah, atrás voy a tener el riñón izquierdo, que es este de acá, y voy a tener a un que es la arteria aorta abdominal. Ambas forman parte del límite, bueno, de las relaciones con respecto al cuerpo del páncreas, ya de las relaciones posteriores. Y la parte superior e inferior con respecto al cuerpo del páncreas, ya, voy a acordarme de estos dos bordes. Un borde hacia arriba y un borde con verde hacia abajo, ¿no? Este por acá. El borde superior, este de acá, miren, ¿con quién va a estar conectado? Con el tronco celíaco, este que está aquí. Y voy a conectar con quién. En la parte de atrás, ¿qué cosa estaba? El riñón, ¿no? El riñón izquierdo. Y en la parte del borde inferior, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener la inserción del mesocolon transverso. ¿Por qué? Porque miren, acá se encuentra el mesocolon transverso, ¿verdad? Entre los ángulos, entre el ángulo hepático y entre el ángulo esplénico, ¿quién está? El mesocolon transverso. Angie, ya hemos visto cabeza, hemos visto cuerpo. ¿Cuáles son las relaciones de la cola? Yo les he dicho, la cola, la única relación que va a tener es con respecto al vaso. Y miren, ¿quién está entre el vaso y el páncreas? O la cola del páncreas. ¿Quiénes están ahí? El hilio del vaso, el hilio pancreático, ¿verdad? El hilio pancreático que llega y se forma y va a llegar adentro y se mete y se incrusta y recién forma el hilio esplénico. ¿Ya? ¿Y quiénes conforman el hilio esplénico? Eso también les pueden preguntar. Ah, miren, la arteria esplénica y la vena esplénica. Y la arteria esplénica y la vena esplénica adentro se van a subdividir en ramitas más chiquitas. Tarararam. Llegamos a la parte de los conductos pancreáticos. Chicos, cuando hablemos de los conductos pancreáticos deben de darse cuenta que son los conductos principal y el accesorio. Es decir, ¿de quién estamos hablando? De Wirsum y de Santorini, ¿verdad? Y eso también ya lo sabes, es un pequeño repasito. Acá tienes que acordarte el origen y dónde termina. El origen y dónde termina. Por ejemplo, cuando hablemos del conducto pancreático de Wirsum, ¿dónde se origina? Ah, este va a originarse a nivel de la cola del páncreas. Mira, acá comienza. Pero ese conducto baja, 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 llega al cuerpo, pasa el cuello y más o menos a la entrada del cuello hay una división. ¿Por qué? Porque de ahí va a hacerse inferior, ¿verdad? Va a hacerse inferior y cuando se junte con quién, con el colédoco, van a llegar a la famosa ampolla de váter, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la ampolla de váter? Ah, desembocaba en la carúncula mayor. ¿De quién? Del marco duodenal, de la segunda porción del marco. Lo contrario sucede con Wirsum. Wirsum, mira, también comienza a nivel acá de la cola del páncreas, baja, 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 llega el cuerpo, llega hasta el cuello, y este ya no llega hacia la parte inferior de la cabeza, sino este se va hacia la parte superior, ¿verdad? Y ahí en la parte superior, en la mucosa, también de la segunda porción del duodeno, se forma la carúncula menor y ahí desemboca Santorini, ¿ya? Entonces, ¿quién es el que se llega a formar con la ampolla de váter y el conducto colédoco? ¿Wirsum o Santorini? ¿Quién me dice? Wirsum. Wirsum, ya, acuérdense, Wirsum. Chicos, ambos orígenes, ¿en dónde estaban? ¿En qué parte del páncreas están ambos orígenes? En la cola. En la cola, ¿verdad? Sin embargo, acuérdense,
cuando les hablen de Santorini, ya, si bien es cierto, Wirsum comienza de la cola, ya Santorini hace como que el top del top, o sea, comienza a darse mayor flemnificación a nivel de la cabeza del páncreas, ¿ya? A nivel de la cabeza del páncreas. Donde Wirsum baja, Santorini sube, ¿ya? A este nivel, a este nivel. Miren, donde Wirsum comienza a bajar para la parte de la cabeza inferior del páncreas, Wirsum nace su protusión y se va hacia la parte superior. ¿Ya? Entonces, si en el examen ven, por ejemplo, para marcar y les ponen en Wirsum la cola del páncreas, ¿ya? Yo les diría que se abstengan y que marquen la cabeza. Porque en la cabeza, ahí donde Wirsum baja, en los libros recalca bien que Santorini nace con fuerza su protusión para irse hacia arriba. ¿Ya? Por eso que acá tu profe lo ha puesto el origen, cabeza del páncreas. ¿Dónde? Donde el conducto del Wirsum baja, Santorini sube. ¿Ya? Tengan cuidado en esa parte. Muy bien. Y cuando hablemos de la irrigación arterial, chicos, esto de acá va a tener mucho que ver con lo que habíamos visto en la zona de esófago, estómago, la clase pasada, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿de dónde nace todas las arterias que estamos viendo? ¿De quién? De la mamá, que es la aorta abdominal. ¿Y la aorta abdominal ahí quedaba? No, ¿no? Sino que la aorta tenía un tronquito, que ese tronquito es el tronco celíaco. Entonces vamos a enumerarlo por número, ¿ya? ¿Dónde comienza? Aquí, a nivel número 1, en la arteria aorta abdominal. ¿Hacia dónde se va? Hacia el tronco celíaco. Acuérdense que del tronco celíaco salen 3 arterias principales. Estoy hablando de la hepática común, estoy hablando de la arteria esplénica y estoy hablando de la arteria gástrica izquierda. Esas 3. ¿Y qué sucede? Ahora sí comienzan esas 3 a subdividirse. La hepática común, ¿a quién te va a dar? A la hepática propia, que va hacia el hígado. ¿Y a quién más? A la gastroduodenal. ¿Verdad? ¿Quién más? La arteria esplénica, ya hemos visto, hemos repasado, que ¿a quién te va a dar? A los vasos cortos. ¿Y a quién más? A la arteria gástrica posterior, que se va hacia atrás del estómago. Ahora, acá viene lo bueno. En la hepática común, tú sabes que la estrella es la gastroduodenal, ¿verdad? Esta gastroduodenal, chicos, se subdivide. Se subdivide en pancreato duodenal superior y en gastroepiploica derecha. Ahora, esta pancreato duodenal, yo ya te he dicho que es la que se tiene 2 ramas, ¿verdad? La rama anterior y la rama posterior. La rama anterior de la arteria pancreato duodenal superior y la rama posterior de la arteria pancreato duodenal tienen 2 tipos de irrigaciones. La anterior va hacia adelante, va a irrigar toda la cabeza anterior del páncreas, ¿ya? Sin embargo, la rama posterior, ¿quién va a irrigar? ¿La cabeza anterior? No. Esta va a irrigar la cabeza posterior, es decir, va por detrás. ¿Qué más? Angie, la arteria esplénica también tenía una rama, que era la gastroepiploica izquierda, ¿verdad? Sí. Entonces, esta también forma parte del número 4. Y mira, acá ya tú sabes que quienes forman, y esta es pregunta de examen, ¿quiénes te forman la irrigación del arco mayor del estómago? Acá ya tienes la respuesta. Es la gastroepiploica derecha con la gastroepiploica izquierda. Otra pregunta. ¿Quiénes te forman la irrigación a nivel de la curvatura menor del estómago? ¿Quiénes son? La gástrica izquierda y la gástrica derecha, ¿verdad? Mira, la gástrica derecha, ¿cómo va? Va por aquí, ¿verdad? Hacia la curvatura menor. Y la gástrica izquierda, ¿cómo va? Baja, ¿no? Por acá también hacia la curvatura menor. ¿De dónde proviene la gástrica izquierda? De la hepática propia.
Ya, chicos, esta imagen de acá, yo les recomiendo que la dibujen, practiquen, le saquen copia, no se la peguen, porque de acá tú puedes ver dos cosas. Puedes ver cómo se forma la irrigación de la esplénica y llegan los vasos cortos, la esplénica izquierda, la gástrica posterior. Ves cómo se forma la irrigación a nivel de la curvatura mayor y de la curvatura menor. Ves cómo se forma la irrigación de la cara anterior y la cara posterior ¿de quién? De la cabeza del páncreas, ¿ya? Y sobre todo ves el origen arterial de todas esas arterias, cómo es que provienen. De una, de otra, ¿ya? Entonces, esto de acá es un cuadrito donde no solamente les va a enseñar la cabeza del páncreas, sino ¿qué más? Les va a enseñar ahora cómo está todo el páncreas irrigado. Habíamos dicho que el tronco celíaco, que proviene ¿de quién? De la mamá, que es la arteria abdominal, ¿verdad? Tiene tres ramas, la hepática común, la gastroduodenal y ¿quién? La gástrica izquierda, que acá no la han puesto, porque no forma parte de la irrigación pancreática. ¿Dónde se va la gástrica izquierda? A la curvatura menor del estómago. Entonces, ¿cuáles son las importantes? Estas dos. La hepática común, ya sabes que tiene su arteria, ¿no? Gastroduodenal, y de esta, ¿qué baja? Baja la arteria pancreatoduodenal superior, ¿verdad? Y acuérdate, la pancreatoduodenal superior tenía dos ramas, ¿no? Irriga la parte de adelante y la parte de atrás de la cabeza. ¿Quiénes eran? La rama anterior y rama posterior. Hasta ahí ya sabes. Pero ojo, acá se va a formar un círculo arterial, ¿no? Entonces yo tengo las dos primeras. ¿Y cuáles son las que van a sobrar? O las que todavía no sé, son estas de acá, ¿verdad? Que son las llamadas arterias pancreatoduodenales inferiores, que también voy a tener una rama anterior y una rama posterior. Pero ¿de dónde provienen las pancreatoduodenales inferiores? Ah, provienen de la pancreatoduodenal inferior. Ya, pero ¿de dónde proviene esa? O sea, ¿quién es la mamá de la pancreatoduodenal inferior? Es la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Y esta arteria mesentérica superior no es que la pancreatoduodenal inferior sea su única rama, no, sino que también tiene otra, que son las llamadas pancreáticas inferiores. Y estas pancreáticas inferiores dan origen a otras más chiquitas, que son llamadas pancreáticas inferiores, que van a llegar ¿hacia dónde? Hacia la zona de la cola del páncreas. Y ya sabes también que la esplénica, ¿verdad?, da una rama que son los vasos cortos y da una que va hacia al vaso y va a dar una rama que va hacia la parte posterior del páncreas, ¿verdad?, que es la pancreática dorsal o también llamada arteria pancreática magna. Y esta arteria pancreática magna te da otro tipo de arterias que son más chiquitas, que son llamadas las pancreáticas superiores. Y estas también llegan a nivel de la cola del páncreas. En resumen, ¿quiénes irrigan la cola del páncreas? Las pancreáticas superiores y pancreáticas inferiores. ¿Y quiénes forman la anastomosis de la cabeza del páncreas? Eso también es pregunta. De las ramas anteriores y posteriores de la arteria pancreatoduodenal superior y de la arteria pancreatoduodenal inferior. Una vez que ya tienes comprendido ese cuadro, esto de acá también te puede ayudar, que es el cuadro donde te explica cómo se forma la irrigación arterial del páncreas, compuestas por arterias pancreatoduodenales superiores, pancreatoduodenales inferiores, pancreática dorsal que va por el medio, pancreáticas superiores y pancreáticas inferiores, ¿que dónde van? En la cola. Yo para aprender me hacía así. ¿Cuáles son las arterias que van en la cabeza? Estas dos primeras, ¿no? Voy a poner cabeza. Luego, esta pancreática dorsal va por el medio. Y la pancreática superior y pancreática inferior, ¿dónde van? Van en la cola. ¿Cuál es la mnemotecnia? Cameco. 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 ¿K de qué? Pancreatoduodenal superior e inferior. ¿Quién va al medio? La pancreática duodenal dorsal.
Y las pancreáticas superiores e inferiores, ¿dónde van? En la cola, ¿ya? Y cuando se juntan todas, te dan esto, el círculo periarterial pancreático, ¿ya? Cuando se juntan todas, porque va a haber un momento donde todas se fusionen, forman el arco arterial peripancreático. Vamos a terminar con la irrigación venosa. ¿Cuáles eran las venas que tienen poder en la zona de la esplénica, que es la parte, perdón, en la zona pancreática? La vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena porta. ¿Qué más? Les van a decir del linfático, del drenaje linfático. Y también ya hemos visto que cómo va el drenaje linfático a nivel del vaso y del páncreas. Van adosado a las arterias, ¿verdad? Pero acá ya no voy a hablar de arterias netas, sino que voy a hablar de grupos ganglionares. El grupo ganglionar 1 está a nivel del plexo celíaco, por ende se va a llamar, o del tronco arterial celíaco acá, el grupo ganglionar celíaco. El otro es el grupo ganglionar pancreático duodenales, donde va a estar al lado, ¿no? De la arterias duodenales. El otro es el grupo ganglionar pancreático esplénico, donde va al lado de la arteria esplénica. Y el último es el grupo ganglionar arteria hepática, donde está a nivel de acá en la arteria hepática, ¿no? Es una de las que sale del tronco arterial celíaco. Inervación del páncreas, chicos. Acá voy a tener plexos, ¿no? Que forman parte del plexo solear. Entonces, ¿quién voy a tener acá? Voy a tener a la arteria hepático común, a la arteria gastroduodenal, a la arteria mesentérica superior y a la arteria esplénica. Ojo, este plexo celíaco ya forma parte también, o sea, adosado a este tiene que estar el simpático y el parasimpático. Y ambos son, el simpático y el parasimpático, son o forman parte de ¿quién? Del plexo vegetativo. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos acabado la clase del día de hoy.